Gloria al Señor, gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Oramos. Poderoso Dios, estás en el cielo, una vez más te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa y adorar tu nombre, oh Dios. Glorifícate, Padre, a través de tu palabra. Glorifícate, oh Dios, a través de tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Voy a hablar con mi voz. Gloria a Jesús. Voy a estar predicando con el tema el caminar cristiano. Gloria a Jesús. El caminar cristiano en la vida de la fe que tenemos nosotros, todos los que estamos aquí. Amén. Es por fe. Gloria a Dios. Nosotros llegamos a la iglesia porque hemos creído en que hacemos algo que a Dios le agrada. Amén. No venimos porque el pastor nos dice que tenemos que venir. No venimos porque alguien nos está obligando a venir. Amén. Nosotros venimos porque sabemos que cuando nos congregamos para adorar a Dios, conforme al Salmo dice que ahí envía a Dios salvación y vida eterna. Aleluya. Amén. Dice el salmista también que es muy bueno que nos reunamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué clase de armonía? A saber que creemos en lo mismo, que creemos en un evangelio. Amén. Creemos en la Biblia, en lo que nos dice la Biblia, en lo que los apóstoles nos escribieron y nos dejaron. Todos usamos la Reina Valera 1960 aquí, ¿verdad? Uno que otro tiene otra versión, pero una que otra palabra se diferencia. Gloria a Jesús. El caminar del cristiano es por fe, porque desde que nos predican el evangelio lo aceptamos por fe. Aunque esa fe que nosotros tenemos en el momento de aceptar es una fe que ha sido demostrada no por nosotros, o ha sido dada, perdón, no por nosotros, o que no que nosotros la poseamos, sino que esa fe que nosotros recibimos viene directamente del Espíritu Santo. Amén. Esa fe que nosotros tenemos para creer en este evangelio que hoy creemos, no vino de nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que en nosotros hace que haya la fe. Amén. Que sin la obra que Él hace, nosotros no podemos creer. Dice la Escritura que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, ¿verdad? De justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos convence, y que una vez que nos convence, mientras nos están predicando, nos convence Él. De tal manera, de tal forma que nosotros venimos a sentir con nuestra cabeza que lo que estamos escuchando es verdad. Nos da la luz para entender, como ya vimos, ¿verdad? Como repetir otra vez nuestra lección. Nos alumbra nuestro entendimiento y entonces nosotros podemos venir a captar las palabras que se nos están hablando mientras
escrituras se nos están hablando. Y después Él nos convence también de que ese mensaje que se nos ha predicado es para nosotros, al punto de que no nos queda otra cosa que humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra condición de pecadores y pedirle a Jesús que nos salve. ¿Verdad? Nadie puede venir a Jesús si no entiende de antemano que es un pecador, que necesita ser salvo, que necesita la salvación porque su alma está perdida y está bajo el juicio de Dios. Si el Espíritu Santo no hace esto, no podemos hacer otra cosa. Amén. Es por fe, pero por una fe dada gratuitamente por Dios, Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, también dice otro versículo, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Creemos en Jesús. Porque por fe andamos. No por vista. Por fe creemos. Por fe hacemos esa reforma en nuestra vida. Por fe dejamos hábitos que no son buenos. Por fe creímos que a Dios le agrada que nosotros hagamos cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra persona, ¿verdad? Nadie de los que están aquí sigue siendo la misma persona que cuando creyó en Jesús. Ninguno. Ninguno, aunque diga aunque él de momento sienta, Señor, yo no he cambiado, siento que sigo siendo el mismo, no, ha cambiado algo. Algo ha cambiado. Si empezaste por el buen camino, si empezaste correctamente, si empezaste por donde se empieza, por Cristo, ahí está el comienzo de nuestra fe. El comienzo de nuestra fe es Jesús. Amén. Amén, dice la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Sin Cristo nuestra fe es vana. Y si no es el Cristo de las Escrituras, nuestra fe es vana aunque creamos en Jesús. Nosotros no creemos en el Jesús aquel que lo tienen en una pintura o crucificado. No es el Jesús de las Escrituras. Ese no es el Cristo que nosotros creemos. Muchos dicen que ese es el Cristo. Ese no es el Cristo nuestro. El Cristo nuestro no es de yeso, no es de palo, no es de metal. Y no le gusta que lo hagan así. No le gusta que lo representen por una imagen o por un crucifijo o por un muñeco que está crucificado. Y más cuando lo usan como objeto de adoración. Tampoco es aquel Jesús que muchos lo ponen en un pesebre, en una fiesta del año, y le adoran y se arrodillan delante de un muñeco. Ese no es el Cristo al que nosotros venimos a adorar. A Él no le agrada que se le haga una imagen o que se le haga una estatua. Se llama idolatría. Adorar a un muñeco hecho por manos humanas es idolatría. Adorar a un hombre que está en una cruz, un muñeco que está en una cruz, es idolatría. ¿Por qué? Poner nuestra esperanza en una cosa así es idolatría. ¿Por qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Vamos. Idolatría es falsa adoración.
o lo mismo, adoración equivocada. ¿Por qué es idolatría? Porque Él nos demanda adoración al único Dios verdadero que está en el cielo. Gloria a Dios. Y no nos permite adorar criaturas. Y un muñeco, y un crucifijo, y lo que sea lo demás, es criatura. ¿Por qué? Porque fue hecho. Todo aquello que ha sido hecho por el hombre es una creación, es criatura. Por eso no, si alguien piensa que tiene a eso y tiene la fe de Jesús, esa no es la fe de Cristo que nosotros predicamos. Él dijo que vendrían falsos cristos y habrían muchos predicadores predicando falsos cristos, falsos evangelios que parecen el evangelio de Jesús, que todavía tienen la Biblia, una Biblia, y sin en cambio no es el evangelio de Jesucristo, del Jesucristo eterno, el que no es hecho por manos humanas, el que es eterno y que siempre ha existido. Ese no es. Nosotros andamos por fe y no por vista, por fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios que ha venido a la tierra. Aleluya. Que ha venido a la tierra para salvarnos a nosotros, pecadores. Gloria a Jesús. Desde los inicios de nuestra fe, tiene que ser por fe y no por vista. Desde los inicios, desde el momento que escuchamos el Evangelio, lo recibimos solamente porque lo escuchamos. Aunque ya dijimos que es una obra poderosa de Dios, Espíritu Santo dentro de nosotros, viene a ser tan sencillo en el hecho de que solamente por escuchar es que venimos a creer. Y reformamos nuestras personas y cambiamos ciertas maneras de actuar, de hablar, ¿verdad? Ya no hablamos malas palabras. Porque hay cristianos que hablan malas palabras, entonces necesitamos convertir su lengua, ¿verdad? Si hay cristianos que todavía hablan malas palabras, necesitamos bautizar su lengua. Que se convierta su lengua y hay que meterla al agua. Bautizarla, porque parece que cerraron la boca cuando entraron al agua, ¿no? ¿Verdad? No, porque se ahogan, tienen que cerrarla. Pero se supone que el cristiano ya no hable así, ¿verdad? Se supone. Algunos lo hacen por inmadurez, porque acabaron de empezar en el Evangelio hace un año, una semana atrás, hace 2 meses. Y están tan acostumbrados a hablar malas palabras que no pueden todavía quitar esas palabras. Pero aquel que tiene 20 años, aquel que tiene 10 años, 15, todavía, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar porque no demuestra que andamos por fe. Si andamos por fe siguiendo a Jesús, fíjese que Jesús nunca habló una mala palabra. Fíjese que Jesús nunca dijo una mala palabra. Le dijo lo que eran a los sacerdotes, ¿verdad? Les dijo sus verdades, pero nunca lo dijo en un sentido malo. Les dijo hipócritas, que suena fuerte, ¿verdad? Les dijo hijos del diablo, que suena fuerte, ¿verdad? Pero no es mala palabra, es una verdad. No confundamos malas palabras con verdades, palabras que son verdades, que suenan fuertes y que ofenden algunas veces, pero no son malas palabras.
Amén. No son maldiciones, en otras palabras. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. En el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, nosotros lo asimilamos el justo juicio de Dios, la justicia de Dios. Aleluya. La venimos a entender por medio de la fe. Creemos que viene un juicio a la tierra, ¿verdad? Creemos que si los hombres no andan en conformidad con el Evangelio de Jesucristo, van a recibir un justo juicio. ¿Qué es ese justo juicio? La condenación de sus almas. Lo hemos asimilado por la fe, porque todavía no sabemos cuál es ese juicio. Lo asimilamos, lo abrazamos y lo creemos por la fe en que lo que dice la Biblia es verdad, ¿verdad? No lo hemos visto, Desde que nos hablan de un juicio que viene sobre los hombres, sean obedientes o desobedientes, hay un juicio, hay un momento de ser juzgados. Y cuando nos presentan a Jesucristo para escapar de la ira que viene, para que sea nuestro escondedero en el tiempo de ser juzgados, aún los justos tienen que presentarse conforme a nuestra lectura ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho por medio de Cristo. Amén. Pero los que están sin Cristo también van a ser juzgados. ¿Cómo sabemos eso? Por la fe. Por la fe en que lo que la Biblia nos dice es verdad. Amén. Así que andamos por fe. Ya estamos en el camino y estamos andando por fe. Como está escrito, sigue diciendo en Romanos. Mas el justo vivirá por fe. ¿Por qué nosotros actuamos así? ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes de otros? ¿Por qué nosotros tenemos que actuar diferente de otras personas que no tienen este evangelio que nosotros tenemos? Nuestro evangelio. Porque entendemos que creyendo en Jesús, en la obra que Él ha hecho en la cruz, nos justifica a nosotros, con su sangre santa somos lavados, limpiados. Todo esto se recibe por fe. Toda esta obra la abrazamos por fe. La obra de Jesucristo en la cruz la abrazamos por fe. Nos apropiamos de ella. Y entonces después, por la fe también venimos a ser llamados justos. Y por la fe somos vistos justos delante de Dios el Padre. Y andamos así. De ahí que el versículo nos dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Ah? El que es justo también dice en Apocalipsis, el que es justo siga haciendo justicias, ¿verdad? Siga andando como es digno de los hombres justos. El que es santo, santifíquese más todavía. Así que los justos son justos por la fe en la obra de Cristo. Y por eso se reforman, por eso empiezan a hacer buenas obras, por eso ya no hacen lo que antes hacían, por eso buscan el santificar sus vidas, sus cuerpos, dejar cosas que antes hacían,
empiezan a hacer cosas nuevas. El que fumaba ya no fuma más. Santo, aleluya. El que tomaba ya no toma más. Porque entiende que Cristo le ha salvado de su pecado, de aquellas borracheras, de que cuando se emborrachaba llegaba a su casa y le pegaba a su esposa, a sus hijos. Gloria a Dios. Hacía cosas malas. Aleluya. ¿Por qué el drogadicto ya no se droga cuando ha creído en Jesús? Porque entiende que las drogas le estaban destruyendo y Cristo vino y lo salvó, y entonces como muestra de que ahora es un justo por la obra de Cristo, ya no quiere esa basura. Ya odia esas cosas. ¿Entiendes? Todas las cosas que antes de venir a Jesús que hacíamos, que nos hacían daño, que hacían daño a otras personas también, ya no las podemos hacer. No porque nos prohíban en la iglesia. Muchos dicen, tú ya no haces eso porque tu pastor te lo prohíbe. ¿Verdad? Tu pastor, que no te diga tu pastor que hagas eso. O tu religión, si eres religioso. Porque tu religión no te permite hacer eso, dice uno. No es ni mi religión, ni es mi pastor, ni es nadie. Es que yo ahora ando por fe. Es que yo ahora sigo un camino solamente por fe y creo que si me santifico, que si hago la voluntad del Dios que me muestra la Biblia, yo heredaré una vida eterna. Por eso lo hago, no porque me lo manden, no porque alguien me esté juzgando o alguien me esté checando todo el tiempo. No por temor a los hombres. El que hace las cosas por temor a los hombres no anda por fe. Gloria a Dios. Aleluya. No está viviendo una vida de fe. El que hace las cosas porque piensa que el pastor se lo está demandando, no está andando por fe. No anda por fe. Todo lo que tiene que hacer, todas las cosas que se hagan desde el día que venimos a Cristo, todas las cosas, las obras buenas que vayamos a hacer, porque no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Así que todas las cosas que vayamos a hacer van a ser por fe. Ese es el caminar del cristiano. Solo por fe y para fe. Si no lo hacemos así, pues todavía no estamos en el camino que tenemos que estar. Si usted piensa que está haciendo cosas porque se las demandan y no las hace por fe, porque es para la gloria de Dios, entonces vaya moldeando sus ideas erradas que tiene y encamínelas en la verdad. Lo que usted va a hacer, lo que usted está haciendo, las hace por fe, para Dios y por Él. Aleluya. Para Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Grande Dios. Gloria a Jesús. Ya lo dije y lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo es el guía infalible en este caminar de fe. ¿Qué es guía? ¿Qué es infalible? El Espíritu Santo es infalible en cuanto a la guía que nos da. ¿Por qué? Porque Él no puede fallar. Infalible es que no puede fallar. No puede, no es que no quiera, no puede. Porque su naturaleza es solo lo recto y lo justo y lo que es santo. Y si Él nos guía, ¿qué hay? Bendición, ¿verdad? Dice Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros, por medio del Espíritu que está en nosotros, aguardamos por la fe que nos ha sido dada
la esperanza de la justicia de Dios. O sea que si andamos por fe obrando lo que a Dios le agrada, recibiremos de Dios la recompensa. Aleluya. ¿Qué es la recompensa? La vida eterna, el cielo, el ser revestidos de inmortalidad, de gloria. Un día no muy lejano, maybe, quizás unos 10 años, 30 años, 40 años. Entonces cerramos nuestros ojos y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar con Cristo. Amén. ¿Ah? ¿Sí? Aleluya. Vamos a estar con Cristo. Gloria a Dios. El ladrón en la cruz todavía no estaba claro de cómo eran las cosas después de la muerte. No sabía cómo es que iba a pasar la cosa. Entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el futuro. Y Jesús le dice, hoy mismo, cuando tú dejes este cuerpo, hoy mismo vas a estar conmigo. Aleluya. Porque creíste. Así que al instante en que dejamos el cuerpo, es como nosotros nos podemos considerar con el ladrón de la cruz, ¿podemos? ¿Sí? Yo sí, yo puedo entrar ahí. El círculo de pecadores que Cristo salvó allí en la cruz. Así que si le digo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, por si acaso no estoy seguro de lo que va a pasar cuando yo muera, el Señor me dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino. ¿En dónde? ¿En el paraíso? Paraíso. Paraíso. Hoy mismo estarás conmigo. El hecho es de que en el momento que deje el cuerpo le dijo, vas a estar conmigo. No importando dónde sea, si estamos con Cristo, estamos en el cielo. Aleluya. ¿O no? Amén. Solo necesitamos, Cristo es nuestro cielo. Gloria a Dios. Si Cristo no está en el cielo, ¿para qué queremos el cielo? Porque el objeto de nuestra adoración, el objeto de que hoy estemos aquí, el objeto de que caminamos por fe y vivimos por fe, y si tenemos que sufrir por fe, lo tenemos que hacer, es Cristo. Si Cristo no está en el cielo, es Cristo. Es Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Así que por el Espíritu de Dios aguardamos por la fe, andando como justos, porque aguardamos la justicia de Dios sobre nosotros y sobre el mundo también, sobre todos. Nos va a venir a juzgar con justicia si andamos justamente como justos por la fe, en la fe. Aleluya. ¿Cómo vamos a identificar una fe verdadera de una falsa? Si todo el mundo dice que anda por fe, ¿cómo vamos a identificarla? Dice Hebreos 11:33, perdón. No, perdón. Hebreos 10:38. Me estoy adelantando un versículo. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cómo sabemos que un verdadero justo anda por fe y que es justo y que su fe es verdadera? Que no retrocede. Porque el día que retroceda, dice el Señor, ya no me agrada si retrocede.
Si retrocediere no agradará mi alma. Así que el justo permanece en fe hasta el final. Miren el ladrón en la cruz. El último día de su vida cree en Jesús y Jesús lo tiene ya como justo. ¿Y qué de nosotros si el último día de nuestra vida no nos encuentra como justos? Estamos perdidos. Santo, aleluya. Dios, aleluya. No nos encuentra confiando en Él a la hora de la muerte. ¿Ah? Si a la hora de morir no nos encuentra que estamos esperando en Él todavía, no agradará a su alma, dice. Nuestra forma de decir que hemos vivido. Ezequiel dice que si el justo se aparta de su justicia con que ha vivido y muere en pecado, murió por su pecado. Murió en su pecado y nada más que decir. Y dice que si el injusto, habiendo tenido una vida de injusticias, se vuelve a Dios y se arrepiente de su pecado y de su maldad y muere, él vivirá por esa justicia que hizo a lo último de su vida. Eso de que se murió pero era una buena persona, pero se murió sin Cristo, sin la fe del Cristo que resucitó de los muertos. Se murió sin la fe del Cristo, del Jesús de Nazaret que caminó en Belén, de Judea, del Hijo de Dios que se hizo carne. Esa fe de esa persona, de ese personaje que Dios nos ha dado, de Él y de ningún otro, es en Él que debe de estar nuestra fe. Santo, aleluya. El Cristo que se hizo hombre. Así que, si vamos a decir que nuestra fe es una fe de justos, de hombres de fe, que andan en temor de Dios, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a terminar nuestra vida en esta fe. Amén. Amén. Vamos a terminar nuestra carrera así. El justo vivirá por fe, pero si retrocede, entonces no es justo. Pero si se vuelve atrás, no es justo. Quizá fue justo, no sé. Pero si retrocede, dice el Señor, no agradará mi alma. Aleluya. Así que hay que, entonces, ¿cómo vamos nosotros a fortalecernos? El andar del cristiano debe de ser también como el andar de los antiguos. ¿Cómo eran esos hombres de la antigüedad? Eran hombres de fe. Dice Hebreos 11:33, ahora sí. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, miren lo que hace que el cristiano que anda por fe. Nuestro tema es el andar del cristiano, o sea que tantas bendiciones que nos esperan si andamos por fe y no por vista. Aleluya. Por la fe que tenemos en Cristo, con esa misma fe que tenemos nos da para conquistar reinos, para hacer justicia, para hacer lo recto, para alcanzar las promesas de Dios y para tapar las bocas de los que hablan mal de nosotros. Aleluya.
Un predicador decía, cuando la gente hable mal de ti, vive de la manera que el que está hablando mal de ti quede mal ante los que les dijo. Cuando la gente hable mal de ti, vive de la manera que la gente no les crea. Pero si yo hablo mal de ti, como resultado de que yo he hablado mal de ti, es que tú vivas de tal manera que mis palabras no tengan efecto. O sea, que yo quede avergonzado por hablar mal de ti. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Y aleluya. la gente, ante quien yo hable mal de ti, me mire como mentiroso, me mire como embustero. ¿Me entienden? Estoy poniendo como ejemplo. Taparon bocas de leones. Precisamente al decir eso está hablando de Daniel, ¿verdad? Porque de Daniel hablaron mal. Los sátrapas dijeron, oh rey, tú dijiste que no se incline nadie ni pida ninguna petición, nadie durante 30 días en todo tu reino, si no es solo a ti, oh rey. ¿Verdad? Fueron a hablar mal de Daniel, fueron a decir que Daniel no estaba obedeciendo la ley del rey, pero más bien, antes que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Amén. Y Daniel no hizo caso. Y los sátrapas que estaban esperando encontrarlo en un pecado, porque no había pecado solamente si pecaba contra una ley que no era ley, que era una ley inventada para hacer caer a un justo. Y cuando lo ven arrodillado van corriendo, ¿verdad? Poderoso. Y lo acusan. ¿Quién era? ¿Qué rey era? ¿Darío? Darío. ¿Ciro? Darío. Darío. Darío, pues, ponte bonita, Darío. Darío. Entonces Darío amaba a Daniel. Darío quería a Daniel. Era un hombre fiel. Era un hombre que andaba por fe. Era un hombre que era recto en lo que hacía. En todo el trabajo que se le puso a hacer, no hallaron nada que fuera contra él, sino que todo lo hacía recto. Así que era un hombre de fe, andaba por fe. Santo es Dios, aleluya. Y lo lanzaron a los leones, al foso de los leones, porque ese era el edicto del rey. Pero los leones cerraron su boca. Gloria a Dios. Como dice, por la fe cerraron bocas de leones. Si nosotros creemos y esperamos y andamos como tales, todos los que hablen mal de nosotros, ¿saben qué va a pasar? ¿Saben qué le pasó a los sátrapas? Que como resultado y como paga por haber tendido una trampa contra Daniel, a ellos sí se los comieron los leones. Los hombres que andan por fe, el caminar del cristiano implica que en nuestro caminar como cristianos también van a hablar mal de nosotros. Incluso pueden hablar mal de nosotros de cosas que quizá hicimos hace cuando no éramos cristianos, cuando no teníamos nada de Cristo. Y la gente va a decir mal de nosotros de eso. Pero si nosotros seguimos andando por fe, no va a quedar otra cosa que ellos van a quedar avergonzados. Aleluya. Amén. Van a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque ahora andamos por fe.
Porque ahora andamos en el caminar de los cristianos que andan por fe. Le taparemos la boca a los leones por la fe en Jesús. Porque Él nos defiende. Gloria a Cristo. Poderoso Si Dios. nosotros andamos por fe, andamos en justicia como Él nos demanda, Él es nuestro escudo. Aleluya. Él es nuestro protector. Él es el que pelea por nosotros. Él nos defenderá de todos los que se quieran levantar contra nosotros. Poderoso, Santo es Y Dios. los que se levanten contra nosotros quedarán avergonzados, porque si Dios no está enojado con nosotros, Aleluya. ¿qué más? Lo que a nosotros nos debe de importar es estar en paz con Dios. Porque si estamos en paz con Dios, dice la Escritura, el hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Nos debe de preocupar estar en paz con Dios. Nos debe de preocupar estar alegrando a Dios. Como Jesús oró, ¿verdad? Padre, yo siempre he hecho tu voluntad. Dios quiera que un día oremos así. Santo, Yo aleluya. siempre hago tu voluntad, Padre, pero he luchado para hacer. Pero de vez en cuando me veo impedido por la frialdad de mi corazón, por la dureza de mi corazón. Si no agradamos a Dios es porque somos duros para agradarle. Porque teniendo la Escritura, teniendo la Biblia con nosotros y que todavía estemos andando en oposición con Dios, eso va a ser un buen juicio de Dios contra nosotros. Con justicia nos va a juzgar y nos condenará por eso. Porque sabiendo lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Aleluya. Y nos venimos a parecer como los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos los acusó diciendo: hipócritas, porque ustedes, teniendo la ley, no la hacen. Pero ustedes demandan que otros la hagan. Y Él les dijo a ellos: porque no creyeron en Jesús y porque no podían aceptar a Jesús, no podían aceptar a otro maestro más que a solo ellos, porque ellos eran los maestros. Santo, Y Jesús era un nuevo maestro para ellos. Y como nuevo maestro no aceptan a ninguno nuevo que venga a quitarles la posición. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, lo señala y después dice: es necesario que yo mengue y que Él crezca. ¿Verdad? Y hay un hombre de fe. poderoso Dios. Un hombre que lo único que quiere es que Jesús crezca, que Cristo sea exaltado. Que solo Cristo sea conocido entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los fariseos no, los fariseos estaban acostumbrados a que los alaben, a que los reverencien a ellos, a que les aplaudan. Y entonces Jesús les dijo a ellos: las prostitutas y los borrachos van antes que ustedes al reino de los cielos. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos se van a arrepentir, porque cuando escuchen de que Jesús está para perdonar a los pecadores, ellos van a creer y se van a convertir a Cristo y van a venir por fe y van a empezar una vida por fe. Y ustedes que creen que tienen la ley, se van a quedar ahí hasta que vino la destrucción. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro andar cristiano es de fe. Autoexamine su
su conducta, todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted hace, todo lo que usted está haciendo. Santo, aleluya. Poderoso Dios. Sea que haga o que no haga. Santo, aleluya. Aquello que usted hace y que dejó de hacer. Aquello que usted quiere hacer y que va a dejar de hacer. Autoexamínese. Lo que usted está haciendo, ¿lo está haciendo por fe? Lo que usted va a hacer, ¿lo va a hacer por fe? ¿O no lo está haciendo con fe? Si no lo hace con fe, no es algo que a Dios le está agradando. Santo es Dios, aleluya. Si no lo está haciendo con fe, lo que usted está haciendo no sirve. Porque antes de las obras va la fe. Antes de cualquier obra tiene que estar la fe implicada antes. Aleluya. La fe es la que nos está direccionando a Cristo. La fe es lo que nos sostiene para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. La fe es el ancla que nos tiene anclados a Cristo. Gloria a Dios. Santo. Nos tiene amarrados a Jesús. Es la fe. Gloria a Dios. Y entonces de ahí que la fe está bien, todo lo que sale de nosotros después va en la dirección correcta. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y podemos decir, Señor, yo estoy haciendo esto y sé que te agrada. Sé que lo que estoy haciendo es agradable a ti y que tú lo recibes y te agradas, y por esto yo sé que tú me vas a bendecir. Santo. No porque lo merezca, sino porque te agradas de mí. Maravilloso Pero Dios. si hacemos algo sabiendo que no lo estamos haciendo de fe, entonces esperemos que Dios venga con el azote, ¿no? Poderoso Para que Dios, nos vuelva al aleluya. camino. Para que nos vuelva al camino donde tenemos que andar. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Y qué más digo? Dice el apóstol, el escritor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Todo lo hizo por fe. Todo es por fe. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sabes que Gedeón Dios le habló, verdad? Pero no lo vio. Y aunque le pidió señal, él creía. Y tuvo que creer y actuó en fe. Tuvo que actuar en fe. Nosotros ya tenemos aquí la palabra. Y tenemos que ser como Gedeón. Ya Dios nos habló aquí en su palabra, entonces hay que hacer lo que nos dice. Aleluya. Y así es como vamos a ganar las batallas de Dios. Porque las batallas son de Dios, no son nuestras. Aleluya. Si Dios nos manda a andar por fe, no por vista, las batallas son de Él. Y las victorias también son de Él. Y las bendiciones son de Él. Y todo lo que podamos alcanzar aquí en la tierra o en el mundo venidero que es el cielo, todo viene de Él. Amén. Poderoso Dios. De Barak, otro juez, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Santo Dios, aleluya. Todos anduvieron por fe. Poderoso. En ninguno dice, ellos eran bien cumplidores de la ley. ¿Verdad? Antes anduvieron en fe, por tanto pudieron alcanzar los estándares que la ley demandaba. Gloria a Cristo. Santo, aleluya. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Poderoso Dios. ¿Sabe que David, cuando escucho esto, fuerzas de debilidad, David, en una ocasión casi lo apedrean porque se llevaron cautivos a sus mujeres y todo lo que tenían? Poderoso. Y los que estaban con él, por poco y lo apedrean.
pero dice la Biblia que se fortaleció en Dios. Estaban cansados, él estaba débil. Habían llorado porque les secuestraron a sus familias y se los llevaron como esclavos. Habían llorado todo, un buen tiempo, no recuerdo si toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Entonces, usted sabe que si usted llora por mucho tiempo se va a quedar sin fuerza. No sé si le ha pasado. Pero si le digo por experiencia. Si llora por mucho tiempo se va a quedar sin fuerzas. Entonces habían llorado toda la noche, están sin fuerzas, débiles, cansados, es más, están desvelados. Al día siguiente casi lo están para apedrearlo, pero ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. Sacaron fuerzas de debilidad. Así que cuando todo se vea perdido, ¿qué hace un cristiano? Saca fuerzas de debilidad. Se apoya en Dios. Se fortalece en Dios. Se anima en el poder de Dios, meditando en las obras y la gloria de Dios. Allí toma fuerzas el cristiano. Y entonces anda por fe. Aunque no tenga fuerzas. Gloria a Dios. Aunque el mundo se esté cayendo. Aunque parezca que no va a pasar nada mejor, el cristiano que anda por fe saca fuerzas de allí. Grande es Dios. Sacan fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad, dices, en la antigüedad. Y los hombres y mujeres que andan por fe todavía les pasa esto en la actualidad. Sacan fuerzas de debilidad. Poderoso Dios. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero ¿qué dice también en la fe? El caminar del cristiano también nos habla de cosas buenas, pero también nos habla de cosas malas. Mas otros fueron atormentados, pero seguían creyendo. No aceptando el rescate. En tiempos de los emperadores, mira, con solo inclinarse ante una estatua ya tenían la vida salva. Pero el cristiano no se inclina delante de ningún pedazo de cosa creada. Aleluya. El cristiano no se inclina delante de nadie, delante de ninguna persona. No puede y no debe y no quiere. Bendito eres tú. No le da adoración. No quisieron recibir el rescate. Ese era el rescate. Póstrate, inclina tu rostro delante de la imagen, quémale incienso, salva tu vida por amor de Dios. Y ellos dijeron no, sino que estoy dispuesto a ir a la muerte, a la estaca, al fuego, a los leones. Poderoso Dios. Santo. Gloria a Cristo, aleluya. A fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, burlas, sin vengarse. ¿Sabe? Hay cristianos que si se burlan, ahí va. Como aquel ancianito, ¿no? Que me contaron años atrás. Le hicieron algo y se puso a los puños y dijo, te voy a dar en el nombre del Señor. Que ya me hiciste enojar. Santo Dios. El que anda en fe no se venga, no se venga. Escuche bien la palabra, no vengarse, sino dejarle a Dios la venganza. Porque créame que si usted anda en el temor de Dios y usted anda
por fe, siguiendo al Señor, no tenga cuidado. No tenga cuidado. Cualquiera que se levante contra usted va a recibir su azote. No se preocupe. Ahora, no se goce cuando vea el azote contra aquel o aquella persona que Dios se ha levantado contra él porque se levantó contra usted, sino que también hay ejemplos en la Biblia que Dios se molestó con su pueblo porque se alegraron de que sus hermanos recibieron el azote. ¿Me entiende? Dios azota al que se lo merece, que se lo busca como hijo. ¿Me entiende? Pero si nosotros nos gozamos del azote de otros, no sea que Dios se enoje con nosotros y también nos dé un azote. Grande es Dios, aleluya. No nos vengamos ni nos gozamos en la lucha o en la prueba de otro, en el azote que Dios envíe a otro. No nos gozamos. Antes bien, no deseamos que la mano de Dios venga sobre nadie. No deseamos que la disciplina de Dios venga contra alguien, sino que deseamos que el que ha ofendido a Dios se arrepienta y venga a él y humillado le pida perdón para que Dios no haga más nada. Aleluya. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aleluya. No importa cuán negros sean tus pecados, no importa cuán rojos puedan ser, ven para que sean limpiados. Poderoso Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, del impío, sino que se arrepienta de su impiedad. Aleluya. Él no quiere destruir, pero debe destruir porque es parte de su justicia. Porque un Dios justo tiene que actuar en integridad a su justicia, dando la paga a aquel que hace lo bueno y a aquel que hace lo malo. Aleluya. Y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados como Esteban, aserrados según la historia como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Cuando hay hombres de fe que caminan en fe, la Biblia dice que aún ni el mundo es digno de esta clase de hombres y mujeres. Hombres que caminan en fe. Cuando hay, ese es el andar del cristiano, ¿no? Es un ejemplo de los cristianos, de los hombres de la antigüedad que anduvieron por fe. Se supone que ese es nuestro andar, ¿verdad? Se supone que así andamos nosotros. Grande es Dios, aleluya. Y siempre hay que estar deseando andar así. Poderoso Dios. Y si hoy te avergüenza porque no andas así, pues no es tarde para que empieces a andar así. Aleluya. Alabado Dios. No es tarde. Empieza cuanto antes. El camino del cristiano es así. Hemos dado un pequeño repaso, ¿qué puedo decir? Hemos hablado lo poco que puedo, he hablado lo poco que puedo acerca de lo que es el andar por fe. ¿Sí? No andamos por obras, no demandamos obras, demandamos fe y la fe de sí tiene obras. Aleluya. Porque el que anda por fe hace las cosas, hace obras para agradar, porque quiere, porque está agradecido de Dios.
porque sabe de dónde viene y a dónde va. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso es que se supone que haya buenas obras. De los que andan en fe, se supone que haya buenas obras. El que haya muchos que hacen buenas obras, pero no tienen fe, pues sus obras se irán con ellos. Porque la fe, porque la salvación, porque este evangelio que tenemos aquí, porque Jesucristo es abrazado, es aceptado, es querido, es recibido de nosotros por fe nada más. Por la fe. Aleluya. Jesús no viene porque somos buenos. Aleluya. No. Jesús viene porque somos pecadores. Amén. Jesucristo viene porque no tenemos nada para ser salvos. Él viene para salvarnos. Y cuando nosotros por la fe le aceptamos creyendo que su obra es completa para nosotros, entonces ahora vivimos para Él. Sabemos que vivimos por Él. Sabemos que en Él estamos a salvo. Sabemos que Él es todo para nosotros. Y no hay nada más en el mundo que solo Él para vivir aquí en la tierra y en el mundo venidero también. Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gloria a Dios.